Una camioneta nueva. Gritó mi padre, agitando las llaves en el aire. Para mi princesa. Te lo mereces, hija. Eres lo mejor que nos pasó. Aplausos, risas, abrazos. Mi hermana, Claudia, saltaba de alegría como una actriz recibiendo un Oscar. Todos aplaudían. Mis padres, nuestros tíos, incluso los vecinos que se habían asomado al escuchar los fuegos artificiales que mi madre había encargado para la sorpresa final. Yo, en cambio, solo me quedé en silencio. En la misma fila del jardín, con la cabeza gacha y el estómago apretado. Era la graduación de ambos. Claudia y yo. Ella del colegio con honores, yo del mismo curso, con promedio decente y sin ningún problema disciplinario. Pero esa noche, no era nuestra. Era suya. Solo suya. Mi madre se me acercó con una cajita envuelta en papel brillante rojo. Me la tendió sin sonreír. Toma, dijo simplemente. También hay algo para ti. La tomé con las manos frías. Era liviana. Muy liviana. La abrí frente a todos, sin emoción, ya intuyendo que no iba a encontrar nada remotamente comparable con las llaves de un vehículo nuevo. Adentro, un cupón del supermercado local. Descuento del 20% en productos seleccionados. Válido hasta el 30 de junio. Me quedé mirando la tarjeta por unos segundos. Pensé que era una broma. Que pronto papá diría, sorpresa. Tú también tienes algo especial. Pero no. Nada. Solo silencio. Y luego, el comentario que encendió la chispa. A ti te falta esforzarte un poco más, dijo mi madre, sin rastro de ironía ni suavidad. Si fueras más como tu hermana, más aplicada, más colaborador con la familia, tal vez algún día podrías merecer algo así. Claudia, aún con la llave de la camioneta colgando de un lazo dorado en su cuello, sonrió como quien acaba de ganar una guerra. Quizá el cupón te sirva para empezar a contribuir un poquito, agregó, con tono de burla suave. Las risas de mis tíos. Qué cruel de mi prima Laura, entre carcajadas. Nadie me defendió. Esa noche, mientras todos se sacaban fotos junto a la camioneta brillante, yo recogí mi chaqueta, guardé el cupón sin mirarlo y salí caminando por la calle oscura, sin rumbo. No dije nada. No grité. No lloré frente a ellos. Pero en mi interior se activó algo. Un interruptor silencioso. La decisión fue clara. No iba a volver a ser el espectador de su obra. Iba a escribir mi propio guión. 3 días después, mi padre me llamó. Su voz sonaba distinta. Preocupada. Temblorosa. ¿Dónde estás? Preguntó. Tienes que volver a casa. Algo pasó, algo grave. Y por primera vez, fui yo quien sonrió. Para cualquiera que viera nuestras fotos familiares en redes sociales, Claudia y yo parecíamos los clásicos hermanos unidos, ella sonriente, abrazándome por los hombros, yo con una sonrisa contenida, siempre detrás. Pero lo que no se veía era lo que había debajo de esas imágenes cuidadosamente seleccionadas. En nuestra familia, desde siempre, Claudia fue la luz y yo la sombra. Desde pequeños, los roles quedaron marcados. Claudia era la risueña, la obediente, la que sacaba 10 en matemáticas y recitaba poemas en voz alta en los actos escolares. Yo era más reservado. No destacaba, pero tampoco causaba problemas. Me gustaba leer. Escuchar. Pasar desapercibido. Eso, sin embargo, nunca fue suficiente. Tu hermana sí que sabe lo que quiere, decía papá cada vez que Claudia participaba en un concurso de ciencias. ¿Y tú? ¿Para cuándo algo importante? Agregaba mamá, mirándome por encima de sus gafas. Crecí acostumbrado a que ella recibiera los aplausos y yo los recordatorios de que debía mejorar. A ella le celebraban todo. Si hacía una presentación escolar, le compraban flores. Si yo traía un dibujo, lo pegaban en la nevera, hasta que llegara el siguiente de ella, que siempre lo reemplazaba. Una vez pregunté por qué ella tenía una bicicleta nueva y yo una usada de segunda mano. Porque Claudia la necesita para ir a sus clases de danza,
dijo mamá. Tú puedes caminar, ¿no? Y así fue siempre. Los cumpleaños eran iguales. Ella tenía fiestas temáticas, globos, tortas de 3 pisos. A mí me daban una cena familiar en casa y un libro usado envuelto con papel reciclado. Yo aprendí a no pedir. A no esperar. A no desear nada que no pudiera conseguir por mí mismo. Con el tiempo, eso se volvió parte de mi carácter. Me volví independiente. Silencioso. Mientras Claudia se llenaba de premios, diplomas, elogios y regalos caros, yo trabajaba en silencio después de clases. Primero como ayudante en una librería, luego repartiendo volantes. Me compré mis propios audífonos, mis zapatillas, incluso un portátil viejo para estudiar. Y aún así, mis logros eran ignorados. ¿Ya viste el video de Claudia cantando en el evento del colegio? Decía mamá en la cena, mientras yo intentaba contar que había sido el único en mi clase que sacó un sobresaliente en historia. Claro que sí, está en todas partes, agregaba papá. Esa chica va a llegar lejos. Pero esa noche de la graduación, algo cambió. No fue solo el contraste entre el auto nuevo y el cupón. Fue todo. Fue el tono condescendiente de mamá. Fue la risa de Claudia. Fue la mirada de papá, llena de orgullo hacia ella y de indiferencia hacia mí. Fue la certeza de que, sin importar cuánto hiciera, nunca iba a ser suficiente para ellos. Y entonces decidí que ya no iba a intentarlo más. Me fui esa noche sin decir adiós. No volví a casa. Apagué el celular. Me hospedé en una pensión barata con el poco dinero que tenía. Empecé a buscar trabajos por internet. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero tenía algo que ellos no podían controlar: libertad. En la pensión conocí a Marta, una mujer mayor que alquilaba cuartos a estudiantes y a jóvenes sin recursos. Ella me ofreció ayuda, comida caliente y, sobre todo, silencio. Me dejó estar. No me preguntó por qué me había ido. Solo me dijo: cuando uno se cansa, se va. Y haces bien. Los chicos como tú valen más de lo que su familia los hace sentir. Esas palabras me tocaron más que cualquier elogio que hubiera escuchado en mi vida. Pasaron los días. Mientras Claudia publicaba fotos con su camioneta, sus uñas nuevas, sus cenas en restaurantes de lujo, yo barría pisos en una librería de barrio por las mañanas y entregaba comida por las tardes. Cada moneda contaba. Pero cada noche dormía con la tranquilidad de no tener que fingir. De no tener que soportar las miradas, los comentarios, las comparaciones. No recibí ni una llamada. Ni un mensaje. Hasta el 4.º día. El celular, que había encendido solo para revisar correos, vibró con insistencia. Era mi padre. Lo dejé sonar. No contesté. Minutos después, otro llamado. Esta vez de mamá. Luego Claudia. Luego ambos a la vez. Hasta que un mensaje llamó mi atención. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Algo pasó en casa. Ven. La curiosidad me ganó. Marqué. Papá atendió de inmediato. ¿Dónde estás? Tienes que volver. Dijo, con una voz que nunca había escuchado en él, asustada. ¿Qué pasó? Es Claudia. Algo sucedió. Suspenso. Silencio. Y en mi pecho, por primera vez, no miedo, sino control. Volví a casa una tarde nublada, 4 días después de la llamada de mi padre. Llevaba la misma chaqueta con la que me había ido, la mochila con mis pocas pertenencias al hombro y el corazón latiendo tranquilo, por primera vez. La casa estaba igual que siempre, el jardín perfectamente recortado, el portón pintado con esmero, la camioneta de Claudia estacionada al frente. Pero algo era distinto. El aire estaba tenso, como si acabara de pasar una tormenta. Toqué el timbre. Mamá abrió. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Gracias a Dios, susurró, sin abrazarme. ¿Qué pasó? Está arriba. Claudia. Necesitas hablar con tu padre. Entré sin decir más.
Papá estaba en el salón. De pie. Nervioso. Tenía un sobre en la mano. Hijo, necesito que escuches algo. Pero antes, hizo una pausa incómoda. Quiero pedirte perdón. Eso sí que no me lo esperaba. Perdón, repetí. Sí. Por cómo te tratamos. Por cómo ignoramos todo lo que hacías. Por no verte. No dije nada. Solo lo miré. Esperando. Él abrió el sobre y me tendió varias hojas impresas. Era un extracto bancario. Con movimientos extraños. Transferencias grandes desde la cuenta de papá. Compras de lujo. Una reserva de hotel en la costa. Todo a nombre de Claudia. Creemos que nos robó dinero. ¿Creen? No tenemos pruebas exactas. Pero desaparecieron más de 3.000 euros del fondo de ahorros. Y tu madre encontró su firma falsificada en uno de los formularios. ¿Y ahora sí les importa lo que hace? Papá bajó la cabeza. Siempre creímos que era brillante. Que merecía más. Y tú nunca dabas problemas. Nos acostumbramos a que estabas bien solo. Y lo diste todo por hecho. No, papá, le dije, firme. Ustedes se acostumbraron a que yo aguantaba. No es lo mismo. Subí al cuarto de Claudia. La encontré llorando en la cama, el maquillaje corrido, la expresión perdida. ¿Vienes a decirme que todo es culpa mía? Preguntó. No. Vengo a escucharte mentir de nuevo. Se levantó de golpe. Mentir. ¿Estás loco? Siempre te tuviste envidia de mí. ¿Envidia? Sí. Papá me prefiere, mamá me ama más, y tú siempre fuiste el gris. El invisible. El que no tiene talento. ¿Y ahora vienes a jugar al héroe? Me acerqué despacio. No vengo a jugar. Vengo a decirte que no vas a volver a usar a nadie más. Ni a papá. Ni a mamá. Ni a mí. No puedes decirme qué hacer. Claro que puedo. Porque ya no tengo miedo de ustedes. Porque por primera vez, yo tengo el control. Ella me miró, confundida. Como si ya no supiera quién era la persona delante de ella. Tú vas a decir la verdad. Vas a devolver ese dinero. Y vas a pedir disculpas. Si no, yo mismo voy a llevar estos documentos al banco y a la policía. Eso destruiría mi reputación. ¿Y qué crees que me hiciste a mí durante todos estos años? Silencio. Después de un largo minuto, ella se dejó caer de nuevo en la cama. No dije más. Bajé las escaleras, crucé el pasillo, y salí de la casa con paso firme. Esa noche, dormí en la pensión como si hubiera regresado de una guerra que por fin había terminado. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Claudia devolvió el dinero. No dijo nada, pero entendimos. Gracias. No respondí. No hacía falta. Mi batalla no era por su reconocimiento. Era por mi libertad. Después de aquella noche, no volví a casa de mis padres. No por orgullo. No por rabia. Sino porque comprendí que ese lugar, aunque lo llamaran hogar, nunca lo había sido del todo para mí. Volví a la pensión de Marta, la mujer que me había dado refugio sin preguntas. Me recibió con una taza de té y sin necesidad de palabras. Te ves más alto, me dijo, con una sonrisa leve. No lo soy. Pero ahora ocupas tu espacio, respondió. Y eso se nota. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Agradable, tranquilamente silenciosas. Trabajé en la librería por las mañanas, como siempre, pero ahora con una energía distinta. Los clientes habituales empezaron a notarlo. Estás diferente, dijo un día la señora Aurora, una jubilada que compraba novelas de misterio todos los jueves. Sí. Antes parecías esconderte detrás del mostrador. Ahora pareces el dueño del local. Reí. Y quizás, de alguna manera, tenía razón. Esa nueva seguridad empezó a contagiar otras áreas de mi vida. Volví a dibujar, cosa que no hacía desde niño.
Empecé a escribir pequeños textos que dejaba en los estantes de la librería con frases como, vales más de lo que los demás ven o ser invisible no significa ser inexistente. Algunos clientes los leían, otros se los llevaban. Marta incluso enmarcó uno y lo colgó en la entrada de la pensión. Una tarde, mientras organizaba libros en la trastienda, recibí un correo. Era de una editorial local. Habían leído uno de mis textos en la librería, una clienta lo había compartido en Instagram, y querían saber si tenía más escritos. No prometían publicación inmediata, pero estaban interesados. Me quedé frente a la pantalla, sin saber si reír o llorar. En mi familia, jamás me dijeron que yo podía ser escritor. Que tenía algo propio que decir. Que mi voz valía. Siempre fui el otro. El que no brillaba. El que no hacía ruido. Y ahora, justo porque me había atrevido a ser quien era, alguien quería escucharme. Con mis padres, el contacto se redujo a mensajes esporádicos. Mi madre me escribía para contarme cómo estaba Claudia, pero ahora con un tono más humilde. No sabemos cómo reconectar con ella. Apenas nos habla. No quiere salir de su cuarto. Todo cambió desde que te fuiste. Nunca respondí mucho. Solo lo necesario. No por crueldad, sino porque por fin entendí que no era mi responsabilidad cargar con la culpa de todos. Un día de otoño, mientras barría las hojas del patio de la pensión, escuché una voz conocida detrás de mí. ¿Puedo ayudarte? Me giré. Era Claudia. Estaba más delgada, con el rostro pálido y los ojos sin ese brillo desafiante de antes. No esperaba verte, dije. Tampoco yo esperaba venir, respondió. Pero Marta me dio tu dirección. Quiero pedirte perdón. No dije nada. Ella respiró hondo, como si juntar valor le doliera. Todo lo que dijiste era cierto. Me sentía superior. Creía que lo merecía todo. Y cuando tú te fuiste, todo se derrumbó. ¿Y ahora? Ahora estoy en terapia. Estoy intentando entender de dónde viene todo eso. ¿Y mamá y papá? Siguen sin entender del todo. Pero al menos ahora, no me comparan contigo. Porque tú, ya no estás ahí para que te usen. Nos quedamos en silencio unos segundos. No espero que me perdones, dijo finalmente. Solo quería que supieras que estoy intentando ser otra persona. Asentí. Y por primera vez, la vi no como una rival, ni como la hija perfecta, sino como una joven tan rota como yo estuve alguna vez. Cuida de ti, Claudia. Ella asintió y se marchó. Y con ella, se fue el último pedazo de dolor que me ataba a esa historia. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si hubiese hablado antes. Si cuando tenía 15, 17 o incluso 20 años, hubiese dicho, yo también importo. Pero ahora entiendo que algunas heridas necesitan tiempo para sangrar del todo, y aún más para cerrarse. Durante años pensé que, si me esforzaba más, si era más obediente, más servicial, más silencioso, tal vez algún día mis padres me mirarían como miraban a Claudia. Hoy sé que eso nunca dependió de mí. Y está bien. No todos los hijos nacen para complacer. Algunos nacemos para despertar. Hoy no vivo en una casa grande. No manejo una camioneta nueva. No tengo títulos colgados en la pared ni una familia que me exhiba como trofeo. Pero tengo paz. Duermo bien. Me levanto sin sentir el peso de tener que demostrar algo. Trabajo en un lugar donde me saludan por mi nombre y me preguntan cómo estoy, no cuánto logré. Escribo. Leo. Escucho música sin miedo a que alguien la critique. Y cuando paso frente al espejo, no veo a un otro, ni a un menos, ni a un gris. Veo a alguien que sobrevivió a ser invisible y eligió brillar sin permiso. Hace poco, Marta me dijo. Tu familia perdió a alguien valioso. Pero tú te ganaste a ti mismo. Y no puedo pensar en mayor victoria. Un día cualquiera, recibí un paquete por correo. Sin remitente. Dentro había una pequeña caja de madera, tallada a mano. Al abrirla, encontré un papel doblado y un cupón del supermercado,
igual al que me dieron en mi graduación. Pero esta vez, con algo escrito detrás. Perdón. Por todo lo que no vimos. Mamá. Lo guardé. No por nostalgia, sino porque hay símbolos que, al final, dejan de doler y empiezan a contar otra historia. La historia de alguien que, finalmente, aprendió a no esperar nada y a merecerlo todo.